Buenas tardes a todos los asistentes, ya sea de manera presencial o telemática, repartidos por todo el mundo, como bien sabemos. Doy las gracias a nuestro gran amigo Ariel Lieberman Isot, que va a intervenir hoy ¿No te gusta el segundo apellido? ¿No es Isot? No, por mi madre, pero no, prefiero, no me gusta, ¿no? Bueno, me gusta. Es que aquí me encontraron los dos. Bueno, Ariel Lieberman, incluso es conocido simplemente por Ariel. Ariel es inconfundible. Dentro del ciclo de conferencias de este curso 2021 del Instituto de Psicoterapia Relacional, que lleva por título genérico el psicoanálisis en tiempos del cólera. Ariel es doctor en psicología y psicoanalista de la APM, miembro de IPR y de IAD, y es también miembro del colectivo Fritas, donde nos reunimos de vez en cuando y hablamos de diversos temas. Entre sus obras estaría una introducción a la obra de Donald Winnicott, que apareció en Ágora Relacional en 2011, y Winnicott hoy, bueno, aquella era con Augusto Abello, era una obra escrita a cuatro manos. Y Winnicott hoy también es simática del 2008, y a ellas eran muchos más autores. Aparte también estaba Augusto, pero vamos, también estaba Alejandro, que yo recuerdo, Alejandro Ávila, y más autores. Ambas realizadas, bueno, lo añado después, conjuntamente con Augusto Abello. Son pareja, de hecho, desde hace muchos años, ¿no? El tema... bueno, Ariel es inconfundible en sus clases y conferencias por el estilo tan envolvente, acogedor, seductor que tiene, y que desde luego hoy no nos va a decepcionar, porque si nos decepciona, ay de él, caerá bajo las flechas que le lanzaremos. Bueno, no existe ese Ariel, no te preocupes. El título de la conferencia que nos va a dar hoy es Repensando la experiencia emocional correctiva. Si quieres añadir algo más a la presentación, ya sabes que siempre existe esa posibilidad, o entra directamente con el tema. No, voy sobrado, Carlos. ¿Has sobrado? Sí. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, a Ágora, obviamente, a todo, al IPR, y por la oportunidad de poder compartir pensamientos, ideas, que es lo que venimos haciendo hace muchos años todos, y la verdad es que es siempre un gusto renovado. Yo le decía a Carlos, por eso hace el comentario de mi preocupación, porque esto es más una conferencia que una clase. Últimamente cada vez estoy más acostumbrado a las clases que a las conferencias, con lo cual el formato a veces me pone un poquito más, vamos a ver cómo, pero diferente, no es lo mismo que una clase. Pero bueno, voy a leer un texto que tengo acá ante mis ojos, y que no sé cuánto durará, pero más o menos el tiempo adecuado, y después armamos un diálogo, ¿no, Carlos? Un debate sobre el tema en cuestión. Empiezo con dos epígrafes sencillos pero contundentes, me parecen. Uno es de Winnicott, que dice: el análisis no es solo un ejercicio técnico. Y otro es de Stephen Mitchell, que son mis dos grandes referentes, realmente. Y Mitchell dice: la teoría de la técnica es el ámbito del psicoanálisis que ha sido más resistente al cambio. Bueno, empiezo a leer. Cuando Carlos me llamó para esta conferencia, yo estaba realizando un trabajo que lleva por título algunas reflexiones en torno al cambio psíquico a través del concepto de Nachman. Me imagino que cuando hablamos, yo estaría trabajando las referencias históricas de este asunto, que se encuentran, entre muchos otros, en los trabajos de Frank Alexander sobre la experiencia emocional correctiva. Y que muy probablemente en ese contexto y en el entusiasmo del momento le propuse a Carlos volver sobre este concepto, o volver a pensar la experiencia emocional correctiva.
¿Qué significa para mí la idea de volver a pensar un determinado concepto? Implica, como mínimo, dos cuestiones o una doble dimensión. Por un lado, comprender su emergencia histórica y sus motivos. Y por otro lado, destacar la pertinencia de lo que trata de captar el concepto, más allá de su fundamentación de época, es decir, de la forma en que un determinado psicoanalista argumenta su observación con los conceptos que están a su disposición. Mi esfuerzo consistirá hoy en problematizar este asunto, o intentarlo, y señalar los caminos, ¿no?, que se han recorrido, así como el seguir siendo interrogados por esta dimensión de la experiencia clínica o de la experiencia analítica que sigue actualmente interrogándonos. El concepto de experiencia emocional correctiva está asociado al nombre de Frank Alexander, como acabo de señalar. Fue él, junto con Thomas French, quienes lo acuñaron en los años 40 en un libro que se llamaba Terapéutica Psicoanalítica. Y desde entonces se transformó en una especie de bête noire de las corrientes oficiales o dominantes. Es decir, una especie de sombra molesta que asedia la corrección política. Esta propuesta generó en su momento mucho debate y un fuerte rechazo en la mainstream norteamericana, ya que, como en su día señaló Wallerstein, es casi contra este concepto de Alexander, si podemos decirlo así, que se produjo la cristalización de un consenso mayoritario en el ámbito de la teoría de la técnica, como lo llama Alexander. Wallerstein, perdón. Cristalización que fue planteada y defendida por ciertos sectores de la comunidad psicoanalítica vinculados a la Asociación Psicoanalítica Americana, y que consistía fundamentalmente en una reacción contraria a las modificaciones en la técnica que tanto este concepto de Alexander como las propuestas que por entonces realizaba Frida von Reichmann suponían, ambos de diferentes maneras, en cuanto a la insuficiencia de considerar la vía de interpretación insight como motor de cambio psicoanalítico. La experiencia emocional y o la relación interpersonal, de modos diferentes, comienzan con estos autores y con antecedentes que ahora veremos, a tener un estatuto de factor o motor de cambio para estos psicoanalistas. Estas modificaciones técnicas conllevan como mínimo un replanteamiento de lo que se entiende como actitud analítica, o sea, una reflexión en profundidad de la participación del analista. Veremos, como sostiene Mitchell, que la experiencia emocional correctiva de Alexander estaba bien orientada en cuanto a la descripción de la experiencia emocional como factor central de cambio en el proceso psicoanalítico, aunque sin embargo pecaba de la racionalidad técnica propia de la época y que también paradójicamente compartían los críticos de Alexander. En un trabajo sobre el concepto de contratransferencia de Beatriz de León y Ricardo Bernardi, estos autores afirman: el concepto de contratransferencia encierra en sus pliegues buena parte de las polémicas actuales del psicoanálisis. Siempre me gustó esta metáfora de los pliegues y pienso que es una buena observación, ya que si bien el debate contemporáneo es mucho más amplio, como sabemos, parte importante de lo que plantearemos en relación con una vía posible del cambio psíquico tiene que ver con algún pliegue de dicho concepto, que fue el primer modo en el que en psicoanálisis se incorporó la subjetividad del analista, sea negativa o positivamente, como obstáculo, como instrumento o como experiencia. Obviamente, el concepto de contratransferencia tuvo el mismo destino que muchos otros conceptos en nuestra disciplina. Un tiempo de expansión productiva, cierto quiebre conceptual y una posterior búsqueda de delimitación y precisión. Tensión y oscilación necesarias y siempre presentes en nuestras teorizaciones. De este modo podemos encontrar
en los desarrollos del concepto de contratransferencia en su amplia bibliografía en las diferentes tradiciones teóricas, desde los aspectos más personales de los analistas, su ecuación personal, como se suele decir, sus teorías de adherencia o de uso, sus corrientes de la vida psíquica, como llamaba Freud, o su neurosis en sentido amplio, como lo decía Fenike, así como la instrumentalización en el campo. Encontramos todo esto y también los primeros esbozos del concepto de intersubjetividad, enactment o experiencia emocional, y un largo etcétera. Todos estos son pliegues que se han recorrido en la historia del psicoanálisis y que cada uno de nosotros de alguna manera recorremos en nuestra formación personal, terminable e interminable también este. Sabemos igualmente que este apasionante asunto hunde sus raíces en los orígenes mismos del psicoanálisis. Como lo señala Andrea Einal en su lectura de la correspondencia entre Freud, Jung y Sabina Spielrein, lo cito, esta historia muestra cómo, esta historia de esta correspondencia muestra cómo, poco a poco, los primeros psicoanalistas descubren que aquello que querían crear, una ciencia médica objetiva a la Charcot, una descripción desapegada de los estados mórbidos, deviene una práctica en la que los sentimientos, las emociones, los afectos, los del analizante, pero también los del analista, juegan un rol importante. Es el descubrimiento de la implicación personal del analista, dice Einal, de su subjetividad, de lo que se llamara la contratransferencia de lo que se trata. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Perfectamente. Bárbaro. Hablar de una forma de entender el cambio psíquico en la práctica psicoanalítica, en el contexto de pluralismo referencial en el que nos encontramos y con la complejidad del tema en cuestión, requiere de nosotros una reflexión en voz baja, como diría Ortega y Gasset, dirigida, lo cito Ortega y Gasset, dirigida a lectores sin prisa, advertidos de que toda opinión justa es larga de expresar, lectores que no exijan ser convencidos, pero a la vez se hallen dispuestos a renacer en toda hora de un credo habitual a un credo insólito. En suma, dice Ortega y Gasset, lectores incapaces de oír un sermón, de apasionarse en un mitin o de juzgar de personas y cosas en una tertulia de café. Pienso que frente a todo lo que se diga o escuche hoy en ciertos ámbitos de la cultura, el psicoanálisis se encuentra en un momento muy fecundo, en el que cada vez más los diálogos sustituyen a los enfrentamientos, la voz baja a los sermones y a las excomuniones, y la aceptación de la complejidad de la experiencia que el psicoanálisis supone, que nunca puede albergar en su seno los a veces anhelados procedimientos simples, pone de manifiesto que seguimos siendo una práctica que rema contracorriente, que el nuevo tipo de experiencia que Freud construyó sigue vigente en su aspecto más indomable y al que es imposible acostumbrarse, no estar implicado o sacudido por ello. Esta es una de las caras de la profesión imposible de la que hablaba Freud. Ir al encuentro de la subjetividad de otro, desplegada o abierta, como ocurre en nuestra práctica, en cierto sentido siempre inasible, y que, como el aprendiz de brujo, convocamos y nos excede casi inevitablemente, o excede el logos con el que pretendemos abarcarla. A esto un profesor mío, Rafael Paz, alude como el postulado de la exorbitancia, que caracteriza nuestra práctica. Hoy el psicoanálisis tiende a aceptar, como afirman Gabar y Western, la existencia de un proceso multifacético, de muchos caminos mutativos en el origen del cambio psíquico. Sería deseable que cada tradición de pensamiento en nuestra disciplina siga puliendo sus conceptos al mismo tiempo que tendiendo puentes hacia otras caras y o reflexiones del mundo psicoanalítico. Como señala Jay Greenberg, y pienso que todos compartimos esta experiencia, lo cito,
ocurren tantas cosas en un tratamiento que es probable que ningún intento de identificar lo esencial sea satisfactorio. O también, como lo afirmó Merton Gill años antes, cito, el analista debe recordar que siempre está interactuando con el paciente y que la interacción es tan compleja y multifacética que resulta fatuo pensar que siempre puede ser consciente de lo que está ocurriendo. El reconocimiento de esta insatisfacción y su aceptación nos hace más tolerantes y abiertos al pensamiento de otros, con la inevitable tensión narcisista que esto supone y con la consiguiente lección de humildad que contiene. Pero al mismo tiempo, esta insatisfacción está en el origen de lo productivo del psicoanálisis actual, siempre y cuando éste no tire por la borda el enorme y rico bagaje de experiencias y reflexión que tiene a sus espaldas. Solo desde ese bagaje, pienso, las preguntas cobran textura, espesor, son comprometidas y contribuyen al avance de aquello que nos ayuda a trabajar con nuestros pacientes. O para retomar la idea de Ortega, solo en una reflexión en voz baja, lejos de sermones y mítines, pero también de desengaños melancolizantes. Alguien ha tocado algo y no veo Es que ha pasado alguien, pero ya... Ahí, vale. Perfecto. Para retomar la idea, Ortega decía, solo en una reflexión en voz baja, lejos de sermones y mítines, pero también de desengaños melancolizantes, aceptando tolerar la incertidumbre y seguir en el esfuerzo reflexivo, es donde el psicoanálisis tiene futuro. Parafraseando lo que Pontalí decía en relación a los maestros, en ocasión del fallecimiento de Winnicott, con certezas el psicoanálisis puede sobrevivir un tiempo, sin ellas tiene la oportunidad de vivir indefinidamente. Salto porque hice una poda, no se crean, porque tengo algo de compasión. Hice una poda. Me gustaría introducir lo que entiendo fueron momentos fecundos y cruciales de este apasionante y controvertido asunto que está en el corazón de lo que somos como psicoanalistas y que no dejamos de interrogar. La variante del cambio psíquica vinculada al factor experiencial y relacional. Este recorrido está marcado, sin duda, por mis propias inquietudes y situaciones e intereses situacionales, así como mis propias series complementarias personales y profesionales. Sabemos cuáles fueron los jalones centrales en la evolución, en la obra de Freud, de la comprensión de la acción terapéutica o de los procesos de ocupar. El mismo Freud se encargó de resumirlo en Más allá del principio del placer en 1920. El arte de la interpretación como primer momento, el análisis de las resistencias, la centralidad de la transferencia, la neurosis de transferencia y la compulsión de repetición. Esta es la secuencia que Freud sitúa. El desarrollo del pensamiento de Freud sobre este asunto consistió en una complejización creciente en la que, como se decía en una época, que Carlos comparte, la práctica de su obstáculo le permitió el desarrollo de una reflexión consistente sobre aquello que nos impide acceder a lo inconsciente y a la transformación, que fue ganando fuelle esta práctica del obstáculo o esta transformación del obstáculo, que fue ganando fuelle tanto en el plano teórico como clínico. Me gustaría enfatizar que sobre esta conversación atípica que Freud inventa, ¿no? El método psicoanalítico, o sea, el camino psicoanalítico, conversación sobre la que se desarrolla un proceso, los analistas siguieron descubriendo con Freud, pero después de él también, toda una serie de situaciones y fenómenos clínicos que mostraban las dificultades y complejidades de una práctica que expande y explora un encuentro humano fundamental. Y ahora voy a pasar a situar algunos hitos que a mí me parecen importantes. En 1924, momento en el que Ferenczi y Rank publican su trabajo Perspectivas del psicoanálisis, se comienza a forjar en el movimiento psicoanalítico una divisoria de aguas entre dos énfasis a la hora de realizar y pensar el trabajo clínico.
el énfasis en la Einsicht, o como se pronuncia en alemán, en Kitza, después me corrige, Einsicht, cuya traducción sería clarificación intelectual, y aquel otro de la Erlebnis, traducido por vivencia, que a veces ha sido referido como el debate entre la escuela de Berlín, es decir, Karl Abraham, y lo que se llamará la escuela húngara, es decir, Sándor Ferenczi. Desde la introducción del texto de 1924, los autores enfatizan la necesidad de que el análisis o el analista no obstaculice las tendencias de repetición que el análisis moviliza, ya que piensan que éstas poseen un papel central en la técnica analítica que no ha sido suficientemente puesto en valor, o que no había sido hasta ese momento suficientemente puesto en valor. En el capítulo 5 de dicho trabajo, cuyo responsable de redacción fue Ferenczi, se señala que el psicoanálisis ha pasado de una fase de jerarquización del conocimiento a una fase de experiencia-vivencia. Ya no se trata o no se trataba solamente, un solamente que supone sin duda una condición necesaria, de buscar el efecto terapéutico de una explicación, clarificación intelectual ofrecida al paciente, sino de la transformación del núcleo experiencial que se activa y se pone en juego en el análisis, experimentado conscientemente por primera vez, como allí se afirma en la situación clínica. Por otro lado, como sabemos, Ferenczi fue el primero en reconocer cabalmente la participación del analista en la transferencia del paciente, comenzando por su desarrollo y énfasis del concepto de contratransferencia. Para él, para Ferenczi, la resistencia del paciente había que entenderla en este contexto, es decir, también en función de la contratransferencia del analista. Cuando en su diario clínico de 1932, ¿no?, justo antes de morir, afirma que para el analista, y lo cito, llegará el momento en el que deba reproducir con sus manos el asesinato perpetrado en otro tiempo sobre el paciente, Ferenczi está proponiendo un modelo de proceso analítico que está mucho más allá de la noción de que el analista necesita ser un buen objeto o un objeto nuevo para el paciente, lo que por supuesto no cuestiona como dimensión presente ni como final de trayecto, sino que también este modelo, el modelo que propone también se encuentra más allá de que el analista tenga como única función la interpretativa. En este, como en otros textos de esta época, Ferenczi reconoce lo inevitable y por supuesto absolutamente involuntario, que es que el analista repita con sus propias manos, para tomar esta metáfora que él utiliza, o sea, que activamente participe en la recreación del trauma en la situación analítica, encarnando, sin proponérselo, el objeto traumatógeno. Pero, sostiene Ferenczi, a diferencia, esto no es cita literal, a diferencia de las figuras parentales que han traumatizado, del modo en que lo hayan hecho, en su amplia variedad de impactos de las realidades familiares, el analista reconocerá su participación en la escena y gracias a trabajar sobre ello internamente y con su paciente, podrá modificar su modo de estar con él. Es solo desde esta participación en la escena, inevitable y propia del proceso analítico, que contemporáneamente denominamos enactment, que el analista podrá transformar la experiencia del paciente y la marcha del proceso desde dentro del proceso, es decir, desde dentro de la experiencia, vivencia que se reactiva y que involucra a ambos miembros de la situación analítica. Lo digo por si no, una definición así como muy básica que estoy usando de enactment sería entenderlo como el entrelazamiento de aspectos inconscientes de paciente y analista. Dicho de otra manera, se me van a caer las hojas. Dicho de otra manera, se trata de crear diferencias a partir de la repetición conjunta o enactment.
uno de los modos psicoanalíticamente relevantes, aunque no único, en el que lo nuevo puede ser percibido y experimentado en leves movimientos de diferenciación. En el fondo esto es una propuesta, es una forma de entender, bueno, eso, el impacto terapéutico de la relación o de la experiencia emocional sobre fondo de enactment, ¿no? Como uno de los caminos, venimos diciendo, o de los diferentes caminos de la acción terapéutica. En 1932, en el Congreso de Wiesbaden, Ferenczi presenta su conocido trabajo sobre confusión de lenguas. Entre lo mucho que este texto desarrolla, cuestiona lo que denomina la hipocresía profesional y la dificultad del analista de reconocer lo que en privado, en su diario clínico, Ferenczi observaba con mayor claridad, o decía con mayor claridad. Esto es lo que en un trabajo J. Frankel denominó el descubrimiento imperdonable de Ferenczi. En ese texto, en ese trabajo que presenta en el Congreso de Wiesbaden, Ferenczi dice lo siguiente, y voy a leer un párrafo un poquito largo, pero a mí me gusta mucho. Dice Ferenczi, la situación analítica, esa fría reserva, la hipocresía profesional y la antipatía respecto al paciente que se oculta tras ella y que el enfermo capta con todo su ser, no difiere demasiado de las cosas que anteriormente, es decir, en la infancia, le hicieron enfermar. En este momento de la situación analítica, si empujamos al enfermo a la reproducción del trauma, su estado se hace insoportable. Por ello no hay que extrañarse de conseguir una situación similar, ni mejor ni diferente a la del trauma originario. Pero la capacidad de admitir nuestros errores y de renunciar a ellos, así como la autorización de las críticas, nos hacen ganar la confianza del paciente. Esta confianza es algo que establece el contraste entre el presente y un pasado insoportable y traumatogénico. Tal contraste es indispensable para revivir el pasado, no tanto como reproducción alucinatoria, sino más bien en cuanto recuerdo objetivo. Esta es la cita de Ferenczi. Párrafo extenso, pero enormemente jugoso para lo que queremos plantear, ya que se encuentran presentes, además de lo que hemos planteado antes, la reproducción conjunta del trauma, su reconocimiento y su salida como pasos o como momentos lógicos inevitables o necesarios de un proceso terapéutico, se encuentran presentes otros elementos que aparecerán de diferente manera también en otros psicoanalistas en años posteriores. De ellos resaltaría tres. Por un lado, la idea de contraste entre pasado y presente. Contraste como experiencia y no solo como conocimiento. Por otro lado, la idea, tal como yo leo este trabajo, de una confiabilidad que se gana, que se conquista en el proceso y que difiere, por supuesto, de la confianza presupuesta en el rol profesional. Y por último, la idea de que el analizado capta con todo su ser, como dice Ferenczi, lo que el analista cree no expresar o no estar mostrando. Lo que hace ya unos años Erwin Hoffman denominó la falacia del paciente ingenuo. En 1934, paso ahora a otro autor también de época. En 1934 tenemos otro hito central en esa reflexión sobre el cambio psíquico, en la vertiente que estamos enfatizando. Se trata del texto de James Strachey, cuyo nombre es La naturaleza de la acción terapéutica del psicoanálisis. Aquí Strachey, gran conocedor del pensamiento de Freud e influido por las ideas que años antes comenzaban a circular en Londres de Melanie Klein, desarrolla un trabajo
que ha tenido diferentes lecturas y del cual me gustaría señalar aquello que entendemos estará fuertemente presente en los debates contemporáneos. Tal vez muchos de nosotros hemos conocido siempre este trabajo de Strachey como el trabajo en el que habla de la interpretación mutativa, como agente central del cambio o como instrumento principal para ayudar al desarrollo del proceso analítico. Lo que sin duda es incuestionable. Ahora bien, antes de desarrollar esta forma de entender el concepto de interpretación y para la comprensión cabal de lo que busca expresar, Strachey sitúa los elementos en los que se apoya o de los que se sirve para tal fin. Estos son esquemáticamente dos. Por un lado, Strachey se sirve del modelo proyectivo-introyectivo que estaba desarrollando en ese momento Melanie Klein. Y por otro lado, se inspira de la idea de Sandor Rado de que el analista funciona en la situación analítica como un superyo auxiliar. Así nos dice, la transformación del círculo vicioso de la neurosis en un círculo benigno implica, dice Strachey, la producción de una brecha que rompa la circularidad neurótica autorreforzante de la dinámica proyectiva e introyectiva, es decir, aquella en donde la experiencia externa replica lo proyectado. Solo habría brecha, dice Strachey, si la experiencia con el analista objeto en la situación analítica pudiese preservar cierta cualidad novedosa en relación con las fantasías de los objetos arcaicos proyectados. Sean estos objetos buenos o malos, da lo mismo, ya que lo son al modo arcaico. Solo gracias a la introyección de un nuevo objeto en análisis, sostiene Strachey, facilitado por las peculiaridades de la situación analítica y del comportamiento del analista, es decir, solo gracias a la introyección de un nuevo fragmento de superyo, así lo llaman, que opera en una dirección diferente al superyo del paciente, es que la acción terapéutica será facilitada. Lo cito a Strachey dice, el yo del paciente se dará cuenta del contraste que existe entre el carácter agresivo de sus sentimientos y la naturaleza real del analista, ya que éste no se comporta como sus objetos arcaicos buenos o malos. O sea, que el paciente distinguirá su objeto fantasiado arcaico del objeto real externo, nos dice Strachey. Que el analista se comporte como un superyo auxiliar, aunque no intencionalmente, introduce un elemento novedoso para proveer un tipo de relación de objeto, pues la experiencia de contraste organiza el proceso introyectivo transformador, según Strachey también. Pienso que este texto, a pesar de toda su originalidad, pierde algo de la complejidad de lo que hemos señalado antes con Ferenczi en este asunto, aunque esté presente de forma muy evidente el impacto de la relación en los procesos de cambio. Jay Greenberg señala que Strachey estaba tan preocupado por no ser criticado, digamos, por estar hablando de comportarse del analista, que para no quedar muy cerca de Ferenczi y de este modo estirar los límites de la técnica aceptable, llega Strachey a definir este comportamiento del analista como una ausencia de comportamiento. Y dice Jay Greenberg en una frase que a mí me encanta, dice, la tensión que aflige a muchos de nosotros hoy se pone en evidencia en esta frase retorcida. Recapitulando lo comentado hasta ahora, aquí ya vemos planteados algunos de los aspectos centrales de los debates, que girarán en torno a los resortes o los mecanismos, como se decía, del cambio psíquico. Resortes que van más allá de la interpretación, sea transferencial o no transferencial, aunque siempre en transferencia, que es otro gran debate. Pocos dudamos, digamos, de la importancia de la interpretación en la práctica psicoanalítica, pero ya no es una evidencia incuestionable que sea el único eje, la tríada, interpretación, insight y elaboración, ¿no? Y estos autores me parece que avalan eso, ¿no?
Crucemos un momento el océano. No nos vamos a mover mucho de aquellos años, pero bueno, la idea es ver la actualidad de lo que proponen en los márgenes todos estos autores. Crucemos un momento el océano. El debate se continúa allí entre los europeos exiliados y algunos nativos, entre comillas, con sus propias particularidades. Sobre este asunto, la cuestión gira en torno justamente al concepto de experiencia emocional de Fran Alexander, experiencia emocional correctiva, como hemos dicho. Es importante y es interesante resaltar que aunque yo he rescatado el texto de Strachey y algún otro que hay por ahí de autores de la corriente central o de la corriente dominante en psicoanálisis, lo que se llama la mainstream, es importante señalar que aunque estos autores ponen de relieve esto que estamos sosteniendo hoy, todos ellos piensan que la relación opera, pero que su trabajo es silencioso. Es decir, que no opera de forma ostensible, sino que opera silenciosamente. Lo que dijimos antes de la ausencia de comportamiento en el texto del concepto, ¿no? La idea de que es un comportamiento de ausencia de comportamiento, esta cosa absurda que plantea Strachey, pone de relieve la idea que todos creían de que había un trabajo silencioso de la relación en el proceso terapéutico. Me empiezo a poner un poquito ansioso porque veo que me voy a alargar, se me va a pasar, entonces ya no estoy siguiendo el texto. Entonces esto corre muchos peligros, tiene sus beneficios también. Nuestra intención no consiste en rehabilitar el concepto de experiencia emocional correctiva tal y como lo formuló Alexander, no es ese mi objetivo, sino tratar de desgranar lo que entendemos como el núcleo de verdad que posee y que de una u otra manera ha sido puesto en valor críticamente hace ya tiempo. El término experiencia emocional correctiva tiene ya una mala historia, digamos así, y por lo tanto, sobre todo una mala prensa, ¿no? Y es muy difícil desprender este concepto de la reputación que lo precede. En 1946, Alexander introduce este concepto en una doble búsqueda. Por un lado, como factor de cambio y de acción terapéutica, y por otro, en un esfuerzo por abreviar los tratamientos. Nos interesa fundamentalmente el primer aspecto, ¿no? La idea central de Alexander queda reflejada en el texto del 46 que escribe con Thomas French, en lo que él denominó el principio de contraste, así lo llamó Alexander. Principio en el que sintetiza la idea de que en el contexto transferencial propio de la situación analítica, lo cito ahora, el analista puede ayudar al paciente tanto a ver como a sentir la irracionalidad de sus reacciones emocionales, como la actitud del terapeuta es diferente de la figura de la autoridad como la actitud del terapeuta es diferente de la de las figuras de autoridad del pasado, ofrece al paciente una oportunidad de enfrentar una y otra vez en circunstancias más favorables aquellas situaciones emocionales que fueron abrumadoras y lidiar con ellas de un modo diferente al antiguo. Unos años después, en el 50, dice: el factor terapéutico crucial es que las reacciones del analista son diferentes a las de las figuras parentales. Y por último, me gustaría situar, si bien esto que acabo de decir tiene su parte discutible y controvertida y polémica, aún así lo más controvertido de Alexander no es tanto esto, sino lo siguiente. Mi punto, dice Alexander, es que el conocimiento de las actitudes interpersonales tempranas que han contribuido a la neurosis del paciente puede ayudar al analista a asumir intencionalmente un tipo de actitud que lleve a provocar el tipo de experiencia emocional en el paciente que permita deshacer el efecto patógeno de las actitudes parentales originales. Lo otro
tiene un aspecto innovador, aunque controvertido en su racionalidad técnica, este aspecto ya fue el más cuestionable, más evidentemente cuestionable. Aquí se ve claramente el doble objetivo de Alexander y la subordinación de la propuesta del principio de contraste a la búsqueda de abreviación del tratamiento. También podemos observar su cara más polémica, la propuesta de la planificación o intencionalidad deliberada de la actitud del terapeuta. Creo que estas muestras del pensamiento de Alexander son suficientes para hacernos una idea general de sus ideas. Y también creo que a nadie se nos escapa hoy la ingenuidad en el planteamiento, así como tampoco la simplificación de lo que supone una experiencia emocional. Pero imagino, no en menor medida, que no nos resulta tan extraño lo que clínicamente estos textos evocan. Muy probablemente lo más cuestionable de este concepto de Alexander, como he dicho antes, es la racionalidad técnica que asume, y no tanto el valor de la experiencia emocional como agente de cambio. Cuando Strachey habla del analista como superyo auxiliar, no está lejos de la figura de un padre benévolo y tolerante que acoge los impulsos eróticos y hostiles del paciente sin reaccionar censurándolos, imagen que Alexander evoca en múltiples oportunidades. El debate más evidente y más controvertido para un oído contemporáneo es el asunto de la deliberación técnica de la propuesta, lo que a veces se denomina la planificación, es decir, la búsqueda del control técnico del desarrollo del proceso, algo que se encuentra, entiendo yo, en las antípodas del analista curioso que corteja la sorpresa, como dice Donald Stern, y a mí me gusta evocar. Hoy sabemos que la capacidad transformadora de una experiencia solo puede ser dilucidada a posteriori, como mirada retroactiva sobre lo acontecido. Lo mismo podríamos decir de la experiencia interpretación. No puede definirse a priori, con anterioridad. Dicha transformación es efecto y no intención, descubrimiento y no planificación. Es encontrada por el paciente, podríamos decir en espíritu winnicottiano, y no impuesta por el analista. Ahora bien, volviendo a Alexander, entendemos que en su propuesta de planificación por parte del analista, el gran desacierto, o el que más nos interesa aquí y que muchos otros autores reiteran, es pensar que la experiencia emocional, cuyo impacto es transformador, surgiría de esta propuesta al lado o como sustitución deliberada de la experiencia de repetición. Ese sería el gran desacierto para nosotros en relación al tema que estamos tratando, pensarlo de esa manera como sustitución de una experiencia por otra experiencia y no como pensamos nosotros y tratamos de poner en su seno, o sea, que surge en el seno de dicha experiencia de repetición, no al lado ni en sustitución de dicha experiencia, sino que surge en su seno, es decir, desde dentro de la experiencia de repetición conjunta, que nosotros llamamos enactment. Bueno, que nosotros llamamos, que hoy en día tendemos muchos a llamar enactment. Es cierto que para pensarlo así, para que forme parte de los consensos actuales, ha hecho falta un cambio en el Zeitgeist del que forma parte del psicoanálisis, en la cultura de la que forma parte, así como el desarrollo interno del psicoanálisis mismo, inevitablemente vinculado a estas transformaciones culturales. Otro autor, también Winnicott, tratando de desmarcarse de la variante técnica de lo propuesto por Alexander, sostuvo en un texto en 1963, donde estaba hablando de la regresión a la dependencia, dice lo siguiente, Winnicott. Esto, lo que viene planteando, dice, esto está muy lejos de la teoría simple de la cura por medio de una experiencia correctiva. Está criticando a Alexander. De este modo, dice Winnicott, la regresión puede estar al servicio del yo si el analista ha salido a su encuentro y transformado en una nueva dependencia, en la que el paciente trae el factor externo malo, dice Winnicott.
Esta idea de que el paciente puede traer a la situación clínica el factor externo malo va en la línea, entiendo, de lo que señalábamos y recortábamos en Ferenczi antes, que se juegue en el análisis el elemento traumático como escena conjunta. Después les voy a contar cuál es mi elemento traumático en videoconferencia. Se los cuento ya. Sí, mejor. Toda la gente que se va aburriendo, ustedes no pueden hacerlo porque están ahí presentes, y yo me dirijo básicamente, va a poner, Menganito salió, Menganito salió, Menganito salió. Ya salieron algunos, ¿no? Es buenísimo, porque eso, como muchos ven, ahí se acaba de ir otro. Bueno. Entonces, dejemos, vamos a seguir hablando de lo que decía Winnicott. O sea, Winnicott vemos que cuestiona o sea, él se quiere desmarcar también, cuando propone Winnicott el tema de la regresión a la dependencia, él se quiere desmarcar de las propuestas de Alexander, porque como he dicho antes, Alexander es la gran bestia negra, ¿no? Bête noire del psicoanálisis, entonces intentaba delimitar, pero vamos a ver qué trae para mí esto que es interesante, ¿no? Que es que él también piensa que el paciente tiene que traer el factor externo malo a la escena analítica. Y dice Winnicott, y ahora continúo con lo que estaba diciendo. En Winnicott, esto está muy presente cuando señala justamente que la regresión es una nueva oportunidad en relación con la situación infantil fallida, pero que se constituye en nueva y transformadora en la medida en que el analista falla de alguna manera en el presente y evoca en este contexto, en esta falla, el pasado. Nuestros errores y fallas se convierten, para Winnicott, en nuevos traumas aligerados, pero son al mismo tiempo la oportunidad de experimentar la falla y de expresar la rabia por primera vez, nos dice Winnicott, en la medida en que se es consciente de la misma. Jugando Winnicott con la expresión de Masud Khan, que tal vez hayan escuchado, de trauma acumulativo, Winnicott plantea que el tratamiento opera en parte gracias a experiencias acumulativas de rabia. También Winnicott, en una carta a Monique Kirley, o como se diga, de 1952, sostiene, lo cito a Winnicott, dicho en otras palabras, cuando fallamos con nuestro paciente, debemos considerar nuestra propia contratransferencia inconsciente o nuestras inhibiciones o compulsiones y ser tan autocríticos como queramos. Pero con el paciente debemos ser capaces de ver la falla como algo que el paciente nos ha permitido hacer de un modo particular, de modo de traer al presente la falla ambiental originaria. Esto es en una carta, ¿no? Eso es Winnicott en una carta a Monique Kirley. No estoy, por supuesto, tratando de hacer de Winnicott un antecedente claro del concepto de Nachman, pero sí de seguir sus observaciones y sus planteos en este ámbito, en el que claramente para él la experiencia analítica va más allá de la técnica freudiana, como él llama el ejercicio interpretativo, e introduce experiencias relacionales en una articulación entre falla y reparación, o también entre ruptura y reparación, como movimiento central del proceso terapéutico. Es importante aclarar, por otro lado, que Winnicott no habla, por supuesto, de fallas planeadas o planificadas, sino de las inevitables fallas técnicas o empáticas que todo analista será llevado a cometer, aunque sin desconocer que, como señala en la carta a Monique Kirley, estas fallas están vinculadas doblemente. Por un lado, a la contratransferencia inconsciente del analista y por el otro, al lugar de la falla en el proceso. La planificación de las mismas solo construirían un campo artificial y, como hemos señalado antes, es una de las críticas centrales que realiza Winnicott al enfoque de Alexander de la experiencia emocional correctiva. No podemos prescribir la falla, sino solo recogerla
una vez acontecida y tratar, junto con el paciente, de conversar sobre ella, como dice Winnicott, para lo cual significa conversar para Winnicott, no necesariamente interpretar en un sentido estrecho y convencional, ¿no? Por último, Mitchell, bueno, por último no, lo último no voy a llegar, porque ya pequeño no me da tiempo, ¿no? Pero sí voy a desarrollar un poco Mitchell ahora, ¿no? Porque había un pequeño caso clínico de Balin, pero bueno, se lo dejo ahí como para que tengan ganas, piensen que había algo interesante al final, que no se lo van a perder, claro. Bueno, no, Mitchell es sin duda una referencia central en mis desarrollos, como muchos ya saben. En su libro Conceptos Relacionales, constata que en las últimas décadas se ha hecho más evidente que nunca que la relación analítica tiene impacto también por ser una relación real y nueva. Pero piensa que el problema es que lo nuevo ha sido vagamente definido. Esta es la idea de Mitchell y insiste una y otra vez Mitchell en esto, ¿no? Hablamos mucho de lo nuevo, pero lo nuevo ha sido poco definido, poca definida su consistencia, ¿no? ¿Qué entendemos por un objeto nuevo? ¿Cómo definimos esa novedad? No duda Mitchell de que el análisis provee oportunidades de relación que no estaban disponibles o que no podían ser usadas por el paciente. El asunto, entiende, es definir cómo se construyen esas oportunidades. Sabemos que los pacientes consultan porque buscan algo nuevo, pero también sabemos, como no podría ser de otro modo, que buscan algo nuevo al modo de lo viejo, es decir, que tienden a buscar, como sostiene el mismo Mitchell, conexiones o vínculos proyectando y recreando patrones relacionales familiares y restrictivos, experimentando todas las relaciones importantes, especialmente aquella con el analista, según viejas líneas. Como saben, o como alguna vez seguramente han escuchado, Mitchell usa el término familiar en un doble significado, como proveniente de la familia, pero también como aquello que es conocido, ¿no? Sostiene, recogiendo toda una tradición de pensamiento, Mitchell, ¿no?, que el cambio terapéutico solo puede suceder si el analista, y acá lo cito, se descubre dentro de las estructuras y restricciones de las configuraciones relacionales repetitivas de la matriz relacional del analizado. Bueno, es muy... O sea, si se descubre dentro de la experiencia con el paciente en la dimensión de repetición conjunta. Descubrirse dentro, que es el aspecto que enfatiza Mitchell. Una acotación para los que lean el texto de Mitchell de 1988. Mitchell en esa época todavía no usa el concepto de enactment, porque el concepto de enactment se acuña realmente y cobra fuerza a partir del año 86, más o menos, que lo acuña Jacobs. Con lo cual todos los psicoanalistas interpersonales venían hablando del enactment mucho antes de que la palabra como tal refiriese a ese hecho clínico, ¿no? Y condensase y permitiese un intercambio clínico, ¿no?, ayudando al intercambio clínico. Este descubrirse dentro de mí, que Mitchell enfatiza, es central en su comprensión del cambio. Solo en la experiencia encarnada de formar parte de los viejos relaciones de objeto del paciente, lo que estamos situando con el concepto de enactment, es donde alguna novedad puede surgir. Años más tarde dirá Mitchell, lo que estoy sugiriendo es que el rasgo central de la acción terapéutica del psicoanálisis es la emergencia de algo nuevo a partir de algo viejo. No puede estar allí en el comienzo, porque el analista tiene que encontrarse en lo viejo para crear el contexto propio para la emergencia de lo nuevo. El problema que Mitchell plantea y que a mí me interesa resaltar, es el siguiente. Bueno, si entendemos que el analista está tomado en el mundo interno del paciente y se experimenta a sí mismo como un objeto arcaico del paciente, y si el paciente inevitablemente experimenta al analista acorde a las viejas categorías, ¿cómo es posible para el analista, incluso cuando interpreta, se pregunta Mitchell, no literalmente, pero se lo pregunta, situarse fuera del sistema del paciente y ser experimentado por el paciente como ofreciendo un tipo diferente de relación?
Aquí es donde entiendo que es crucial el trabajo interno del analista, el trabajo de contratransferencia, que podríamos llamar, y lo que Symington planteó como acto de libertad. La situación podría esquemáticamente plantearse de la siguiente forma. 1. Descubrirse dentro de las viejas relaciones de objeto del paciente. 2. Realizar un trabajo de contratransferencia más o menos conscientemente. Y 3. Intentar desde dentro de la experiencia expandir y transformarlas. Mitchell ha usado diferentes metáforas para aludir a esto, y una que siempre me ha gustado es la imagen del baile. Si alguien nos invita a bailar, sugiere, hagamos lo que hagamos, estamos respondiendo a dicha invitación. A diferencia de la analogía con el baile, en la que se evoca algo que podría entenderse como voluntario, la situación clínica es menos generosa. Pienso que podemos entender mejor lo que nos intenta transmitir Mitchell si pensamos que decidamos lo que decidamos, siempre armaremos o pondremos en juego alguna escena o escenas, más allá de nuestras mejores intenciones. Hagamos lo que hagamos, escenificaremos, enactment, tramas relacionales que muchas veces estamos tratando de explorar. Recordemos, y esto Mitchell la cita muchas veces, la frase de John Lennon que decía: la vida es eso que ocurre mientras estamos haciendo planes. El asunto será, gracias a una comprensión diferente de la situación clínica que hemos tratado de delinear en este trabajo, poder en algún momento transformar la reiteración del baile en motivo de reflexión interna del analista o de curiosidad compartida y, a partir de allí, de negociación de una realidad diferente. Y termino con este párrafo. Como sabemos, es parte de la complejidad de la situación analítica que no exista una solución genérica o técnica. Se trata en cada situación particular, en cada encuentro singular, de salir de una puesta en escena conjunta y encontrar una voz, como le gustaba decir a Mitchell, que nos permita participar en ella de un modo diferencialmente novedoso, lo que exige un importante trabajo interno del analista. Este trabajo requiere ampliar los registros sutiles de nuestras interacciones con los pacientes, incluso en ámbitos en los que nos resistimos a ello, como pueden ser el ámbito del modelo técnico del analista, cualquiera sea el modelo técnico que tenga el analista, pero tiene un modelo técnico. Cómo decidir el uso o la posible instrumentación que de estos registros hagamos. Este trabajo, realizado internamente por el analista o compartiéndolo muchas veces con el paciente, como han defendido Bolas también o Mitchell, forma parte de la participación plena del analista en el curso del tratamiento. No sé, Carlos, yo creo que voy a dejar acá, porque después estaba lo de Balin, pero yo creo que con esto, no te veo la carita, pero... No me ve la carita. No, por suerte veo a las personas del público. ¿Qué te digo? Depende, si quieres contar lo de Balin, no es muy largo, lo que puede entrar, ¿no? Como te parezca. Mira, si nos tiramos discutiendo, entonces sí que pasa el tiempo, ¿eh? O sí o no, dilo tú. Bueno, yo lo leo. Sí, me dicen que sí. Mira, por suerte alguien que está escuchando, o sea, no se han ido todos a dormir, ¿no? Bueno. Yo creía que había que irse en silencio, como decía el chiste, contaba siempre mi padre. Bueno. Porfa. Bueno, sigo. Me gustaría terminar muy brevemente con el debate que realiza Mitchell de un caso clínico de Balin. Se trata de un material muy conocido y comentado que se suele referir como aquel en el que una paciente en sesión se atreve a realizar una voltereta, que en el libro de Balin lo traducen como salto mortal, que no es lo que hace el paciente, por suerte, sino una voltereta. A nosotros nos interesa este caso de Balin, en esta ocasión, no tanto para debatir, como lo hace Mitchell, los conceptos de regresión y la oposición teórica entre necesidad y deseo, sino para seguir pensando el tema que estamos tratando.
sobre qué lugar ocupa la experiencia emocional correctiva, término que no utilizan ni Balin ni Mitchell, en el ámbito clínico. El texto de Balin está en este libro, ¿no? El de la falta básica. Está recogido ahí, aunque es una experiencia clínica de los años 30 de Balin. Dice Balin, lo cito a Balin, cito la descripción del... Dice, comenzaré considerando mis primeras experiencias clínicas en este campo. Los rasgos reiterados que mostraban esas experiencias eran los siguientes. En un determinado punto del tratamiento analítico, después de una interpretación aparentemente correcta, se producía un cambio repentino y el paciente presentaba en la situación analítica una forma de satisfacción primitiva o una forma de relación objetal simple que hasta entonces le resultaba imposible, desagradable o repulsiva. Si esto fuera interpretado en la habitual manera de la simpatía objetiva, dice Balin, no podría discernirse nada más. Pero si el analista aceptaba este nuevo hecho y respondía a él, se producía un adelanto inmediato con signos de progreso terapéutico. Esta diferencia significa, dice Balin, que tanto el paciente como su analista hacen algo más, además, pero no en lugar de, nos recuerda, de lo que ocurre en un tratamiento analítico clásico. Resumo yo, así introduce Balin el material clínico. Señalemos tres aspectos relevantes. En primer lugar, como respuesta a una interpretación no se produce un insight, sino que emerge en el paciente, siempre según Balin, una forma de relación de objeto, que adjetiva como primitiva o simple, que no había podido emerger en otras circunstancias o momentos. En segundo lugar, señala que si el analista responde a lo que emerge con más interpretación, es decir, con más de lo mismo, no puede ver nada nuevo y la emergencia de una situación diferente o de un hecho nuevo pasa desapercibido. Por último, dice Balin, sostiene la necesidad de que paciente y analista hagan algo más que interpretar para que ocurra novedad. Aunque este algo más no sustituya ni destituya en un sentido absoluto, sino que relativo de oportunidad clínica a la interpretación. Sigue, ahora cuenta el caso, Balin. Este es el preámbulo del caso. En la segunda mitad de la década de 1920, comencé el tratamiento analítico de una atractiva muchacha vivaz y bastante coqueta, que todavía no tenía 30 años. Se quejaba principalmente de su incapacidad para llevar a buen término cualquier cosa. Había cursado con éxito estudios universitarios unos años atrás, pero no había podido dar el examen final. Gozaba de popularidad con los hombres y varios de ellos deseaban casarse con ella, o bien tener una aventura, pero la joven no era capaz de responder a las solicitudes de sus admiradores. Poco a poco vino a descubrirse que esa incapacidad de la paciente para responder tenía relación con un paralizador sentimiento de inseguridad que la hacía evitar todo riesgo y tomar una decisión. La joven mantenía un estrecho vínculo con su padre, hombre vigoroso y un poco obsesivo, aunque muy digno de confianza para ella. Los dos se comprendían y apreciaban mucho. En cambio, la relación de la paciente con su madre, que era una persona intimidada y que aquella no sentía como digna de confianza, era claramente ambivalente. Pasaron alrededor de 2 años, nos cuenta Balin, antes de que estas conexiones cobraran sentido para la paciente. Más o menos en esa época le di, dice Balin, la interpretación, o sea, la interpreté, de que aparentemente lo más importante para ella era mantener la cabeza erguida y pisar firmemente con los pies, la tierra con los pies. En respuesta a mi interpretación, dice Balin, la joven me contó que ni siquiera en su niñez había sido capaz de dar alguna vez un salto mortal, una voltereta, aunque en varias oportunidades había tratado desesperadamente de hacerlo. Entonces le dije, nos cuenta Balin, ¿qué le parece si lo intenta ahora? La paciente se levantó del diván, nos cuenta, y con gran sorpresa suya dio una perfecta voltereta sin ninguna dificultad. ¿No? Resalto lo que Balin dice. Balin interpreta, ¿no? Le interpreta
mantener la cabeza erguida y pisar finalmente con los pies laterales. La paciente evoca un recuerdo de lo que no hubo, de lo que no pudo hacer, ¿no? Es dar una voltereta. Y Balin invita a la paciente a realizarla. Este episodio, sigo leyendo a Balin, fue un verdadero avance, dice él. Y a él siguieron muchos cambios en la vida emocional, social y profesional de la paciente, y todos ellos tendían a darle mayor libertad y elasticidad, nos cuenta. Además, la paciente consiguió aprobar un examen profesional de posgrado sumamente difícil. Se comprometió y se casó. Bueno, luego nos cuenta que se fue de viaje, que se tuvo que ir, que pasó muchas penurias, pero a pesar de eso, dice Balin, que los progresos que se lograron en el tratamiento perduraron en el tiempo, sostiene. Mitchell piensa que la lectura que hace Balin de este fragmento clínico pone de manifiesto no lo que Mitchell entiende, aquellos autores que ponen un fuerte énfasis en la teoría, en el desarrollo, y que desde ese énfasis tan fuerte en las teorías de desarrollo comprenden lo que son los acontecimientos interpersonales o significativos dentro del proceso. Hay un cuestionamiento que Mitchell, un debate más bien que Mitchell tiene con ellos, que no era mi objetivo central hoy. Pero sí contar cómo lo lee Mitchell este paciente, que es un poco la teoría que hemos expuesto antes. En el relato de Babin, como vimos, la interacción vinculada a la voltereta es ubicada como un momento importante, ¿no? Al cual se siguieron cambios fundamentales en ámbitos sociales, profesionales y emocionales, donde la paciente fue adquiriendo mayor libertad y soltura. A este acontecimiento crucial, Balin llama así a la voltereta. Balin la entiende como la emergencia de una forma infantil de comportamiento, cosa que Mitchell no termina de entender mucho porque dice, bueno, y a mí es algo, esto lo pongo porque es algo que siempre me ha gustado, Mitchell se pregunta, ¿frente a qué imagen anémica de la adultez Balin está adjetivando este comportamiento de infantil? Pero bueno, dejo eso en este momento. Tengamos en cuenta que Balin nos describe a esta joven como alguien que lleva una vida adulta donde domina el temor, ¿no? Las restricciones y poco involucrada emocionalmente. Para Mitchell es bastante claro que en este contexto interpretativo podemos leer que paciente y analista han desarrollado esta voltereta como una acción metafórica de su disposición a tomar riesgos, a meterse en cosas que no sabe exactamente cómo va a terminar, a actuar de otro modo, que cuidando cómo poner los pies en el suelo uno detrás de otro. Es en este sentido que Mitchell no entiende muy bien por qué Balin habla de esto como regresión y no más bien como una progresión, ¿no? Que ha permitido expandir y ampliar los potenciales y las capacidades vitales de la paciente, ¿no? La lectura que hace Mitchell de este fragmento es diferente. Como nos dijo antes Balin, ¿no? La paciente está fuertemente vinculada a un padre obsesivo pero confiable. El analista, quien comparte, podemos pensar, estas características con su padre, se comporta, sin embargo, en este caso, de una manera muy diferente a este padre precavido, dice Mitchell. La invita a jugar, a arriesgarse, y por lo tanto también él se arriesga. Como dice Mitchell, aquí hay un hombre que a pesar de su respetabilidad, no se deja llevar por las convenciones psicoanalíticas y profesionales en este caso, y está dispuesto a intentar algo diferente cuyo resultado es incierto. Es fundamental tener presente el valor de la incertidumbre en la práctica analítica. Estoy citando el título de un trabajo de Irving Hoffman. Y no confundir, y esto es fundamental también, esta incertidumbre en cuanto al resultado de nuestra participación con un espontaneísmo ignorante o iluminado, lo que vendría a ser lo mismo, que están más cerca de la incontinencia que descuida la dialéctica entre el ritual y la espontaneidad. Mitchell se pregunta, ¿en qué medida podemos pensar en esta invitación como una propuesta regresiva? Le parece una forma no acertada de describir lo que nos describe, lo que Mitchell nos cuenta, como esto es literal, como un fragmento clínico brillante y creativo. Para Mitchell, el analista y la paciente, y esta es la hipótesis fuerte de él que yo comparto, han recreado en la transferencia, en la escena analítica, un poderoso vínculo a través de o mediado por la confiabilidad y el ser precavidos,
en el cual el decoro y la profesionalidad de la situación analítica misma serían los equivalentes simbólicos, dice Mitchell, no literalmente, pero lo viene a decir, de la timidez y el profundo miedo a la vida y a la espontaneidad de las figuras parentales. Tal vez, nos dice, y acá lo cito, acá sí lo cito, el acontecimiento crucial no fue tanto la voltereta de la paciente como la invitación del analista, con la que éste se posicionaba por fuera de la integración transferencial en la cual había participado, transformando así la relación. Fin de cita. Este es el movimiento que venimos resaltando y que también queremos resaltar en este caso. Cómo la invitación que le hace Balin a la paciente cobra su sentido pleno y decisivo sobre el fondo de lo que Mitchell denomina integración transferencial, es decir, el modo en que se había instalado una repetición conjunta, ¿no?, en la situación analítica, vinculado a aspectos mismos del encuadre y probablemente también a características de Balin. Es la invitación que llevó al analista a ubicarse por fuera de dicha integración transferencial o repetición conjunta. Participación del analista imposible de prescribir técnicamente, lo que operó como instigador de cambios, es decir, como experiencia emocional transformadora o correctiva, como decía Alejandro. Pero recordemos una vez más, y con esto terminamos en serio, te prometo, Carlos, que dicho impacto transformador o correctivo tenga la forma que tenga en cada caso. A veces el de una acción tan evidente como en la situación presente, pero muchas veces, probablemente la mayoría, se presenta en formas más pudorosas o discretas, como decía Borges que se presenta la historia, con mayor o menor conciencia intencional y que, como insistimos, solo cobra sentido desde una escena puesta en juego que significa u otorga a dicha participación su relevancia emocional. Que el acontecimiento crucial venga del lado del analista no significa que el cambio analítico provenga solamente de allí, de la participación del analista en una nueva forma de experiencia. Es necesario también, como afirma Mitchell, comprender los conflictos y las inhibiciones que le impidieron tener dichas experiencias por fuera de la relación analítica. El cambio analítico muchas veces avanza cuando el analista está dispuesto y es capaz de acompañar la indagación y el análisis con una forma de participación modelada por la emergencia de nuevos deseos en el paciente. Bueno, y aquí sí llego al final, Carlos. Muchas gracias. Vamos a aplaudir. No te escucho, Carlos. ¿No me escuchas? Ahora sí. Ha habido algunos mensajes de varias personas que agradecían la conferencia y que decían que perdón, pero se tenían que ir por algún compromiso. Es decir, que si alguno no ha sido aburrido o enfadado, Ariel, no te preocupes en absoluto por eso. Cuando te he presentado, una de las cosas que se me ha quedado en el tintero, evidentemente no me iba a extender horas haciendo tu panegírico, pero sí hay muchas más cosas que se pueden decir. Hay una de las cosas que yo quiero señalar es, no voy a decir el que más, porque alguno a lo mejor se siente ofendido, pero sí desde los colegas psicoanalistas, psicoterapeutas, con una mayor erudición. Conocen toda la historia del psicoanálisis y en sentido amplio y toda la historia del psicoanálisis en sentido relacional, y es una de las, pero no solo eso, sino que en conversaciones aparte es de las pocas personas con las que me puedo liar a hablar de filosofía y filosofías, y él me empieza a citar, no, tienes que leer a tal, tienes que leer a cual, es decir, que su nivel de conocimiento es amplísimo. Espero que, como decía Lelutier, por estas alabanzas que te estoy dedicando, no me destetes, digo, no me detestes, ese es el, no me detestes. Me ha recordado cuando lo de comentario de Mitchell sobre Balin, de que era un funcionamiento un tanto infantil y demás. Bueno, me ha recordado,
citando otros cómicos argentinos, me viene el chiste de Quino de Mafalda diciendo que tenemos que ser maduros para que nos coma quién. Cuidado con la madurez. Bueno, en conjunto yo creo que ha habido como un hilo conductor en toda tu conferencia, que sería, bueno, yo me he quedado con la cita de Sabina Spielrein y el conflicto que se produjo en ese momento, desde luego después de Alexander, que a mí nunca he entendido por qué se le criticó tanto a Franz Alexander con eso de la experiencia emocional correctiva. Bueno, me parece que ese es el inicio también de la línea nuestra, al descubrir, bueno, pues que el terapeuta también participa con sus emociones. Yo creo que ese es el hilo conductor. Yo no sé si sería Lagasse el que habló de eso que has señalado tú, de la tendencia de Freud a aprovechar los obstáculos. Es decir, esto no es un obstáculo, sino que es el objetivo, es el tema al que nos toca trabajar. Inicialmente el obstáculo de la hipnosis, la dificultad de la hipnosis, pues lo sustituye con la asociación libre. Es la manera de saltar el obstáculo. Después, esa asociación libre se ve interrumpida por fenómenos extraños, que sería la transferencia. Bueno, pues no solo es una interrupción, sino que es con lo que tenemos que trabajar, que sería con la neurosis de transferencia. Y ya la cosa se quedó ahí porque de la contratransferencia, que creo que la cita en algún momento, pero muy poquito, en la contratransferencia ya no entró. Y como ocurre con la mayoría de los casos, cuando el gran maestro ya deja de producir, luego venimos los acólitos y cada uno lo dice de una manera y a su forma. Desde luego, ya se retoma en los años 40 la contratransferencia, pero es nuestra perspectiva relacional la que nos lleva a entender que la contratransferencia no hay tantos fenómenos de transferencia y de contratransferencia, aunque seguimos utilizando las palabras, porque cuando el fenómeno es muy marcado, pues nos sale, pero entendemos que es lo que se dice, no me gusta la palabra de co-creado, pero bueno, no hay otra, es un campo co-creado, es una matriz relacional la que se forma entre el terapeuta y el paciente. O la cita del famoso congreso de Wiesbaden, o la interpretación mutativa. Bueno, yo creo que todo eso ha ido en esa línea. Como tanto, bueno, yo no querría plantear una pregunta sobre esto, sino, bueno, ya sabes que yo llevo tiempo dándoos a los amigos la matraca con la cuestión de la técnica no técnica. Es decir, dándole la vuelta a la técnica, no seguimos hablando de alguna manera de técnica, eso de Marx dándole la vuelta al idealismo hegeliano, si eso no sería así una forma de duplicidad. Y para técnicas, yo he puesto muchas veces ejemplos que han salido aquí también, el enactment, el autodesvelamiento, la acogida, la hermenéutica de la confianza, que diría Donna Orange, el campo co-construido, también de hablar de un campo co-construido, pues, y términos como el de gestión y algunos otros nos ponen en una situación, como me gusta bromear últimamente, si no técnica, de no técnica, pero vamos, que nos movemos por ahí. Lo de eso sí, es decir, nunca podremos, no es la palabra que has utilizado tú, pero me sabe decir protocolizar. En la situación analítica, la situación terapéutica implica una sorpresa, cortejar la sorpresa, dicho citando a Esther. Bromberg dice las sorpresas no totalmente seguras, los errores y las fallas, esos nuevos traumas de los que ha hablado también Winnicott. A mí me venía por los años me van saliendo los refranes de mis padres, desde la mancha de una mora con una verde se quita. Bueno, una situación, el mal efecto, el efecto perdurable y dañino de un trauma, de alguna forma hay que meterse de nuevo en el trauma para poder reblandecerlo y poder intentar una nueva solución. Eso, no sé si quieres responder algo o pasamos a las preguntas del auditorio presente y conectado. No sé, bueno, no sé si puedes responder porque no... Bueno, te quieres algo de la no técnica, no técnica. Sí, no, digo, has traído muchos temas con los que yo
tú sabes, yo coincido fuertemente, ¿no? ¿Por qué se lo ha criticado tanto a Alexandre? Yo pienso que hay dos motivos, unos políticos, que son los menos interesantes, ¿no? Y otro que es más el cuestionamiento justamente de la racionalidad técnica de la propuesta. Es decir, la idea de Alexandre, según la cual, conociendo la historia infantil del paciente, podíamos artificialmente implementar o planificar, como dice él, contraactitudes de las figuras parentales para promover el cambio psíquico, a mí me parece esa parte muy criticable, porque, como digo en el trabajo, me parece que no, muy ingenua en el sentido en que genera un campo artificial que me parece poco terapéutico en el fondo, ¿no? Y aparte todo intento terapéutico como propuesta terapéutica, como proponérselo terapéuticamente, yo no sé si es lo más terapéutico que encontramos. Justamente nuestro trabajo, lo que pasa es que ahí está en el debate que tú planteas, técnica no técnica, que por cierto no pude leer todavía el libro porque no me lo han mandado y no he pasado por Ágora, es la única, hecho de menos no haber ido para no coger el libro de Carlos, ¿no? Con lo cual no te puedo discutir con fundamento, pero sí con lo que has dicho. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que usamos técnica en muchos sentidos. El concepto de racionalidad técnica en el sentido de pensar que hay un saber sobre, ¿no? O que hay un saber, que la técnica es la aplicación de un conocimiento, de un saber para resolver situaciones. Descuida que tal vez parte de los elementos más centrales de nuestra disciplina, entiendo, es plantear el problema. Claro. Y el planteamiento del problema no es técnico. O sea, no hay técnica para plantear el problema o para establecer o para situar ciertas, ¿no? A veces nuestro trabajo va orientado a situar el problema, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápido, ¿no? Por eso depende cómo usemos la palabra técnica o no técnica, pero está bien jugar. Yo sigo hablando de teoría de la técnica como un espacio de trabajo, como un espacio de reflexión sobre lo que hacemos nosotros en la práctica. No creo que te haya contestado, pero bueno, no importa. Habremos más preguntas y seguimos. Cualquier cosa insiste, Carlos. Me doy por contestado. Pasamos a algunas preguntas que han llegado por el chat. Bueno, comentarios, muchas gracias, ha sido muy interesante, nos dice Isabel Roñoro. Siento no poder acompañaros hasta el final. Pilar Roch dice, enhorabuena por esta conferencia, gracias, siento no poder quedarme. Muchas gracias, muy enriquecedor, dice Nicolás Omiglio. Mercedes Buell, a todos, gracias Ariel, me alegra volver a estar en contacto con vosotros. Un fuerte abrazo. Marisu Campo. Gracias, Ariel, por tu recorrido, por la relación terapéutica y muy importante. Gracias, Ariel. La importancia de la experiencia emocional correctiva. Quería preguntarte por una posible conciliación con colegas lacanianos en este aspecto. Muchas gracias también a Laura por esta magnífica oportunidad de conectarnos. Disculpa los errores del tipeo. Dice, también me gustaría pedirte si pudieras elaborar un poco más el concepto desde tu experiencia como terapeuta, más que como psicoanalista, si es que hay una diferencia en tu proceder. No sé, en la primera parte decía conciliación con los lacanianos sobre la importancia de la experiencia emocional correctiva. Bueno, yo tengo, no tengo, o sea, no tengo conocimiento como para poder realmente. Pero yo creo que debe haber puesto. Lo que pasa es que son modelos muy diferentes, ¿no? Porque no hablan de experiencia emocional, obviamente, no. Pero cuando Lacan hablaba de las vacilaciones calculadas de la neutralidad, es decir, había toda una cosa donde Lacan también entiende que hay algo que va más allá de la interpretación. Lo que pasa es que no tengo ganas de ir ahí en los escritos, en el script. Lacan dice que él también cuestionaba a los interpretadores de la transferencia y se planteaba un problema interesante, que es cómo salir de la interpretación de la transferencia cuando la interpretación de la transferencia siempre se hace y se escucha desde el lugar transferido. Y ahí se planteaba un problema que era interesante. Lo que pasa es que después
el modelo que él plantea para salir de ese problema tal vez no es el que más uno compartiría. Pero bueno, si me plantea, si pudiese desarrollar la pregunta de esa persona, tal vez podría responder al problema que ella se plantea, ¿no? O él se plantea. En cuanto a desarrollarlo más, qué sé yo, es lo que he desarrollado hoy. Psicoanálisis y psicoterapia, yo entiendo el psicoanálisis como una forma de psicoterapia, ¿no? Es un debate muy... Yo me comprendo como psicoterapeuta psicoanalítico. No sé, Carlos, seguramente tú tienes más cosas para decir ahí, pero a veces fue un debate político, tuvo muchas caras en la historia del debate entre psicoterapia y psicoanálisis, ¿no? Tuvo muchas caras, ¿no? Por ejemplo, en una época se decía que la experiencia emocional correctiva y todo este tipo de propuestas entraban más dentro de la psicoterapia porque hacían una manipulación de la transferencia y no del psicoanálisis porque no la trabajaban. Lo que pasa es que esa forma de entender la distinción yo personalmente no la comparto mucho hoy, ¿no? Entiendo lo que ellos llaman y lo que cuestionan como crítica de la manipulación de la transferencia, eso lo entiendo, pero no sé si compartiría que la salida es solamente vía interpretación. Me parece que se descuidan un montón de elementos de la complejidad de la situación clínica. Hay una pregunta de Esmeralda que dice: hola y gracias, me gustaría que pudiese aclarar el concepto de falacia del paciente ingenuo. Sí, de Hoffman. Hoffman. Sí, es hermoso ese concepto. El concepto es, lo puse en relación a lo que dice, cuando Ferenczi dice que el paciente capta con todo su ser, ¿no? Una actitud que el analista pretende no mostrar. Lo que está diciendo es que, ¿no? Es que hay una falacia que muchos analistas creían en que uno puede, a veces, que uno puede mostrar, que uno muestra solo lo que quiere mostrar y que el paciente solo capta a premier degré, como dice el francés, o sea, ¿no? Solo capta lo que uno quiere manifestar y no capta con todo su ser mucho más de lo que el analista cree que está manifestando. No solo cree que está manifestando porque conscientemente sabe que está sintiendo otra cosa, sino a veces cosas que incluso ni el analista mismo puede tomar conciencia de ellas. Ferenczi planteaba en los diarios clínicos algo que a mí siempre me pareció muy interesante, y es que otra dimensión posible de la escucha de la asociación libre es también escuchar cómo el paciente en la asociación libre interpreta de alguna manera el lugar del analista. Y el analista puede escuchar en la asociación libre también dónde puede estar él más allá de dónde cree que él está. Y la falacia del paciente ingenuo pone en evidencia esas cuestiones, ¿no? Hoffman lo dice, es decir, Hoffman lo plantea de una forma muy simpática y dice nosotros al paciente lo estamos permanentemente interrogando y estamos pensando qué significa esto, qué significa lo otro, qué significa aquello, mientras que a la inversa pensamos que el paciente solo entiende lo que nosotros queremos decirle, en nuestra intención más manifiesta. Y lo que suele desconocerse es todos los diálogos subterráneos que se plantean, ¿no? O diálogos inconscientes, como el mismo Ferenczi dice en algunos de sus trabajos, ¿no? O en el diario clínico, no recuerdo. Mira, yo estaba pensando en lo que decías de que es necesaria como la autorreflexión del analista para poder salir del enactment, ¿no? O para poder usar el enactment de una forma como terapéutica, ¿no? Y entonces estaba pensando si ahí no sería necesario también incluir como lo que aportaría al paciente para que se pueda salir de un enactment, ¿no? O hacer un uso terapéutico del enactment. Y es que haya experimentado, estaba pensando en lo que hablabas de Ferenczi, en ese texto que has leído, que el paciente haya podido experimentar la confiabilidad en el analista. Y si para eso en el fondo no sería importante, también además de la autorreflexión, que haya habido como intervenciones afectivas espontáneas, que Hoffman hablaba en un artículo de ese tipo de intervenciones extraanalíticas, que sé que no te gusta la palabra, pero que pienso que sí, que las define un poco. Y bueno, te quería preguntar eso. No sé si entiendo. Sí, yo te he entendido. Vale. Creo. Creo. Después me vas a decir, en todo caso, yo digo lo que entendí y tú me dices si entendí o no entendí. Claro, la palabra autorreflexión
lo que Mitchell plantea. A mí me gusta la idea de Mitchell de que el analista tiene, la actitud analítica consiste en una autorreflexión de tipo psicoanalítico. Yo estoy de acuerdo contigo en que la autorreflexión no implica simplemente una reflexión sobre las cosas que yo produzco nada más, una idea que me viene a la mente o algo que me pasa, sino también sobre poder escuchar lo que el paciente me da. Si entiendo bien lo que tú dices, incluir lo que el paciente aporta. Lo que pasa es que si yo no tengo determinados conceptos, no sé si lo puedo escuchar y por lo tanto incluirlo y que sea también un instigador, un disparador, ¿no? de una autorreflexión. Es decir, me da la impresión que lo que tú estás planteando, si te entendí bien, Marta, es que la autorreflexión puede estar motivada por algo que le pasa a uno, por algo que puede decir el paciente y que uno de repente escucha cosas que no escuchaba en otro momento, o una propuesta explícita del paciente. Es decir, hay algo que es pero la autorreflexión no tiene que, no, es del analista en la medida en que en cuanto profesional es el que tiene que poder contemplar esas opciones dentro de su repertorio de posibles. Porque si no, no tiene cauce eso. Pero estoy de acuerdo contigo, si entendí bien en esa parte de la pregunta, es que claro que tiene que incluir iniciativas o cosas que el paciente, por eso, sea en la asociación libre o sean de otro tipo. No, en realidad no estaba diciendo intervenciones del paciente, sino que para que se pueda salir del enactment es necesario también que el paciente confíe en que el analista confíe en el analista. No, pero esa es la segunda parte. Creo que tu pregunta, la primera parte era si incluir algo del paciente y la segunda parte era la confiabilidad. Exacto. Creo que tu pregunta tenía dos partes. En la parte de la confiabilidad, y ahí donde trajiste lo que efectivamente plantea Hoffman en relación a lo que él llama la espontaneidad, ¿no? O lo que tú has llamado intervenciones afectivas espontáneas. Yo estoy de acuerdo, pero mi impresión es que esas intervenciones afectivas espontáneas, como las llama Hoffman, mi impresión y mi hipótesis fuerte en el fondo es que se dan siempre de alguna manera bajo fondo de repetición. Es decir, la invitación que hace Balin se da sobre un fondo de transferencia, que es lo que le da a la invitación también el impacto emocional que tiene. No sé si, entonces, estoy de acuerdo contigo, pero pienso que, y ahí se va ganando una confiabilidad. Es un tema delicado, porque obviamente debe haber muchos caminos que conduzcan a la construcción de la experiencia de confianza, pero que no pasa por la confianza profesional como si fuese una cosa de entrada y que va de suyo, sino que es una confianza que se gana en el trabajo, ¿no? Pero no solamente por intervenciones afectivas. Lo que pasa es que entiendo lo que dices, pero yo creo que esas intervenciones cobran sentido en una experiencia de vínculo que se va construyendo y que se va desarrollando, ¿no? No son convencionalmente afectivas, no sé cómo decirlo. Sí. Porque si no serían artificiales para mí. Tenemos una pregunta de Hernán Besnosov, que dice: Alexander analizó a Horney y Leon Saul en Chicago, y luego estos últimos fueron los analistas de Beck y Ellis, creadores de la terapia cognitiva. ¿Cree usted que podríamos ahí, por medio de Alexander, relacionar al psicoanálisis con la terapia cognitiva? No tengo ni idea, pero vamos, si esa persona sabe más que yo, quiero decir, es un trabajo que hay algunos que han relacionado de forma interesante algunas cuestiones, como es Paul Wachtel, ¿no? Paul Wachtel empezó trabajando un poco ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo relacionarla? Habría que ver bien, ¿no? Yo no tengo conocimiento suficiente, ¿no? La verdad. Pero hay cosas. Paul Wachtel, los primeros trabajos de Paul Wachtel eran sobre teoría de las relaciones objetales, teoría interpersonal y teoría cognitiva, me parece, o algo así, no me acuerdo, se llama el libro, algo así, ¿no? Añadiría, bueno, que en su momento leí el libro de Beck sobre la
la terapia cognitiva de los trastornos de la personalidad. Estoy tan especializado en los trastornos de personalidad y que me llamó la atención que citaba a Karen Horney en el libro, que con toda tranquilidad, sin pedir cosas al mundo cognitivo ni nada. Bueno, él viene de una formación psicoanalítica, ¿no? Según yo sé, me parece. ¿Eh? Sí, había tenido formación psicoanalítica. De Beck sé que sí, de Ellis no tengo. No, Ellis no sé, pero bueno, pero era el ambiente de la época, ¿no? Eran tipos inteligentes. No sé si alguna pregunta más. Quería insistir en una frase de Ferenczi que ya conocía, pero que cada vez que la oigo me llama mucho la atención el asesinato. Es decir, hay que cometer el mismo asesinato que ya se Es fuerte, sí. que ya le realizaron al paciente en su infancia. Sí, hay que pensar que Ferenczi estaba trabajando mucho, sobre todo en confusión de lenguas, y en esa época estaba trabajando mucho toda la problemática del abuso, ¿no? Entonces, un poco las metáforas vienen de ahí, pero yo creo que se puede extraer de ahí un concepto más amplio, ¿no? Que solamente, que no quede restringido como formas de trabajo a ese tipo de situaciones clínicas, ¿no? Ahora que dices lo de confusión de lenguas, recuerdo haber oído varias veces a José Jiménez Abello, que es uno de los... Abello, siempre me lío con el apellido, que es uno de los grandes expertos en Ferenczi, que tú conocerás, que insistía mucho, es confusión de lengua, no de lengua. Sí, yo siempre digo de lenguas, pero es de lengua. Tiene razón. Pero siempre cometo el error de pluralizar. Pero es de lengua, efectivamente, tiene razón. Que yo nunca la he tenido clara. Ariel, sí. Que expliques la diferencia, que yo nunca la he tenido clara. Bueno, yo tampoco, yo sé que el título es de lengua. Yo lo que puedo interpretar es que las lenguas lo que hacen es confundir la lengua en la que se habla. Vale. Dice, es un placer, dice Celia Arroyo, es un placer volver a escucharte y pensar conceptos gracias a ti. También muchas gracias, Tamara Castellanos, a todos, muchas gracias por tantos aportes, Ariel. Carlos, me gustaría hacer por apareció. Aquí Muy buenas, Ariel. Ahora te veo en pantalla, hace años que no te veía. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bueno, veo que bien, Ariel. A ver, me gustaría hacer, más que preguntas, es verdad que son comentarios, que siempre Carlos nos riñe por esto, pero es que más que preguntas lo que se me ocurre es esto, ¿no? Y me parece y me apetece comentarlos, ¿no? Por un lado, con respecto al tema de esta mala o esta crítica, ¿no? sobre Alexander. Claro, creo que sí, que dentro del psicoanálisis hay mucha crítica, pero curiosamente, fuera del psicoanálisis, en ámbitos de integración, por ejemplo, Alexander y el concepto de experiencia emocional correctiva es uno de los conceptos provenientes del psicoanálisis que más rescate ha tenido y que más se utilizan en temas de integración en psicoterapia, como algo que muchas otras escuelas fuera del psicoanálisis y del ámbito dinámico valoran como un elemento crucial en el aspecto terapéutico, ¿no? Esta experiencia diferencial, ¿no? Y luego, mi sensación un poco es como que, claro, estoy de acuerdo en que es complejo artificialmente programar esta experiencia correctiva, ¿no? Casi todo lo que queramos programar en terapia es bastante complejo que se dé, ¿no? Pero por otro lado es un poco inevitable esta sensación, por lo menos a mí me pasa, y intuyo que no es una experiencia únicamente mía, el que uno mentalmente se sitúe o tenga en mente qué lugar necesita esta persona concreta con la que estamos trabajando, qué lugar necesita o qué persona necesita encontrarse en ciertos momentos. Es verdad que hasta que no se dan ciertas situaciones que reviven historias candentes en su historia, ¿no? En sus aspectos más traumáticos, igual ese aspecto diferencial no cobra tanto sentido, pero
igual ahí también corremos el riesgo de que se remarque en exceso lo que ocurre en el momento del enactment, que puede ser muy importante de cara al curso de la terapia, pero creo que hay otros muchos momentos a lo largo de la terapia en que lo nuevo, lo novedoso, lo correctivo, lo diferencial está también en juego y que además creo que influyen en que después lo que pueda ocurrir en el admin tenga un impacto mayor, ¿no? En esa confianza que se puede ir generando, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta sensación me quedaba, como que me daba la sensación como que lo dejábamos todo muy a que ocurra el enactment y que además tampoco podemos anticiparlo mucho y que salgamos airosos de ese enactment y que lo manejemos de una manera en que haya algo de repetición y algo de diferencia, ¿no? Pero como que me parece que esta parte planificadora, efectivamente, no se puede planificar esa escena, pero sí que creo que se puede planificar una cierta actitud de base, ¿no? Que sea diferencial y que sea correctora. Esta es un poco mi sensación. Bueno, gracias, Raúl. Me parece interesante tu reflexión. No. Es interesante. No sabía yo que tenía tanto éxito el este, ¿no? Que tenía tanto impacto y que era un concepto tan rescatado ¿no? en otros ámbitos fuera del psicoanálisis, ¿no? Yo creo que en tu pregunta, me parece, entiendo lo que planteas y lo que planteas me parece que va un poquito cerca de lo que planteaba Marta antes, ¿no? Y entiendo que eso se insista sobre ello, entiendo. Pero me parece también que en la forma tuya de preguntar y de razonar a partir del concepto de enactment, se ve un problema. Ustedes saben, o no sé si saben, pero yo les cuento. Bueno, lo dije antes, el psicoanálisis interpersonal no era muy... A Mitchell, por ejemplo, que se ha formado en el psicoanálisis interpersonal, no le gustaba mucho, digamos, el concepto de enactment. ¿Por qué? Porque era lo que él llamaba un concepto legalista. Es decir, es una forma, es darle un nombre como si fuese un algo a una dimensión constante de la experiencia y de la interacción analítica. Entonces, es circunscribir en un momento lo que no es delimitable en el momento, porque por fuera de ese momento, ¿qué habría? Entonces, a Mitchell no le convencía mucho, y hay en un número, cuando va a venir bueno, no sé si lo puedo decir, pero bueno, no sé. Hay un número dedicado sobre el enactment en Psychoanalytic Dialogue, en donde hay un texto de Anthony Bass, que él refleja lo que el psicoanálisis interpersonal, que siempre habló de estas dimensiones, de repente fíjense qué paradojas de la vida, el concepto de enactment viene de alguien de las filas del psicoanálisis más tradicional, que es de Theodore Jacobs, ¿no? Pero la crítica que le hace Mitchell, con razón, y Lewis Aron también, y después Anthony Bass, es que circunscriben una situación cuando en el fondo es constante la interacción y la construcción de la secuencia de escenas, pero lo que pasa es que es absolutamente indiscernible en términos discriminados. No, es imposible, ¿no? Lo que pasa es que hay la ventaja o el interés del concepto de enactment para mí es que es cierto que en la situación clínica a veces se condensan ciertas situaciones que le dan legitimidad y le dan interés a usar un término para definir ese momento. Pero no pretende excluir los otros momentos. ¿Y esto por qué lo digo, Raúl? Porque esos momentos nuevos, correctivo, diferencial, también se van dando sobre fondo de vínculo. Sí, claro. No de la forma delimitada del enactment. Lo que a mí me cuesta comprender, aunque lo entiendo, creo, es una especie de nuevo puro que no se construya sobre una experiencia. Es que me parece hasta inconcebible desde el punto de vista de nuestro funcionamiento. Ahora entiendo yo que hay una disposición, como tú dices, y me gustó eso, ¿no? Hay, bueno, todos por defecto, como decía, la actitud analítica por defecto uno podría decir que es convencionalmente interesante, pero después no sabemos en cada paciente cómo eso se va a jugar.
Pero bueno, no pretendía hacer una respuesta, sino una reflexión a partir de tu comentario, Raúl. Gracias. Bueno, son y 20 pasadas. Si no hay ninguna pregunta más, no hay ninguna pregunta más a la 1, no hay ninguna pregunta más a las 2. Pues con esto, Ariel, muchas gracias por tu magnífica intervención, a la que nos tienes acostumbrados o incluso mal acostumbrados. El día en que se te trabe la lengua no vamos a saber qué hacer, pero vamos, eso no pasa nunca. No pasa. Lamentablemente no pasa, a veces estaría bueno, pero no. Muchas gracias, Ariel. Bueno. Gracias, Carlos, gracias a todos por la presencia, por la paciencia y por la invitación. Y bueno, a seguir pensando, que de eso se trata. La próxima vez tienes que venir aquí, ya sabes.